Así que, hermano, nuestro hermano Danauri Joel Domínguez Estrella, con la palabra de Dios, él con nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Dios le bendiga más. Así como dijo el pastor, es más que un privilegio hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Es un privilegio porque hay muchos que están en el mundo que nunca han conocido a Dios ni han tenido el privilegio que usted y yo tenemos. Amén. De paso le digo que yo no predico largo. La última vez que yo prediqué, quitaron el reloj y pusieron un calendario. Pero bendecido sea el nombre del Señor. Vinimos a gozarnos, amén. Dice la palabra de Dios, está siempre gozoso. Bendecido sea el nombre de Dios. No puede haber tristeza en la casa de Dios. Así que denle un aplauso al Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir inmediatamente en nuestra Biblia. Bendecido sea el nombre del Señor. Aprovechar que los hermanos están de pie. Bendecido sea el nombre del Señor. Al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Bendecido sea el nombre de Dios. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Con un amén empezamos, pero un amén grande. Bendecido sea el nombre de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué sigue? Santificado sea tu nombre, venga, hágase tu voluntad como en el cielo. Amén. Y yo quiero hacer énfasis en esta parte, en esta última oración de esta oración, o sea, del versículo que acabamos de leer. Hágase tu voluntad como en el cielo. Amén, oremos. Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor a ti en esta noche, Señor. Y te pido, Señor, que tú me uses como un canal, Señor, para hablarle a tu iglesia en esta noche. Que tú me utilices, Señor, que tu iglesia, Señor, pueda recibir tu palabra, que están esperando en esta noche con sus corazones preparados, Dios mío. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas quien permita, Dios mío, que esta palabra que va a ser sembrada crezca dentro de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bendecido sea el nombre del Señor. Como decía mi pastor, siéntense, pero no sienten la alabanza. Gloria a Dios. Para mí es más que un privilegio, bendecido sea el nombre de Dios, estar aquí y predicar el Evangelio de Dios. Porque hoy precisamente el pastor no sabe lo que hizo, el pastor Roberto Amorós. Porque a mí me profetizaron esto hace 12 años atrás. ¿Cuánto alaban a Dios? Hace 12 años atrás, cuando yo vivía en República Dominicana, un profeta de Dios que nosotros invitamos, Santiago Domínguez, la hermana Judy se debe acordar de él, me dijo, tú vas a ir a Estados Unidos y Dios te va a utilizar grandemente predicando el Evangelio. Y si yo lo creo, yo quiero que usted lo crea también. Amén. En Dios no hay casualidad, sino propósitos. Y el tema de esta noche, mis queridos hermanos, yo vine a hablarle sobre el tema que el Señor me dio, que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el tema de esta noche? La voluntad de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Sabemos desde que venimos a los caminos del Señor que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan es individual. Amén. Tomamos este versículo, bendecido sea el nombre de Dios, porque vemos que los discípulos se le acercan a Jesús en este momento y le dicen que los enseñe a orar. Y esta oración es muy importante porque el Señor está dándole un ejemplo. No es que tenemos que hacer esta oración así todos los días, pero está dándole un ejemplo de cómo nosotros debemos orar. Amén. Y la parte que tomé más énfasis en esta oración, de la oración de Jesús, bendecido sea el nombre del Señor, es donde dice: hágase
tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo, también en la tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. Para nosotros hablar de la voluntad de Dios, primero quise buscar la definición de lo que significa la palabra voluntad. La definición de la palabra voluntad dice que es la capacidad, en este caso humana, para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Amén. ¿Cree usted, hermano, que cuando una persona lo llevan preso, lo llevan con su voluntad? ¿Verdad que no? Lo llevan en contra de su voluntad, porque no quiere caer preso, ¿verdad? Otra definición que tiene, dice deseo o intención o cosa que se desea. Eso es voluntad. Podemos decir, queridos hermanos, entonces que la voluntad de Dios es el deseo de Dios para nuestra vida. Amén. Podemos decir que la voluntad de Dios es lo que Dios desea para nosotros, para nuestra vida. Amén. Y a veces, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios no va muy de acuerdo con la voluntad de nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? A veces nosotros estamos pidiéndole algo a Dios y Dios no nos lo da. Y nosotros estamos peleando con Dios, Señor, pero ¿por qué tú no me lo das? Y es porque no es la voluntad de Dios. Quizá a veces usted está orando porque usted quiere mudarse de donde usted vive para un lugar más tranquilo, para no pagar renta, y no consigue en ningún lado. Para no pagar tanta renta, perdón, no consigue en ningún lado, porque quizá la voluntad de Dios es que usted no pague renta, sino que usted compre su casa. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, a lo largo de mi vida yo he experimentado mucho la voluntad de Dios en mi vida. No sé si ustedes también lo han experimentado. Yo recuerdo que cuando yo era más joven, yo estaba loco con un carrito, un Honda Civic 93, y yo estaba loco con ese carro. Y saben que yo he tenido muchísimos carros y nunca Dios me dio ese. ¿Saben por qué? Porque Dios no quería que yo tuviera un carro, Dios quería que yo tuviera un dealer. ¿Cuánto alaban a Dios? Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nunca se va a adaptar a nuestra voluntad. Si usted viene de Brooklyn para acá y pone el GPS, y cada vez que el GPS le diga dobla a la derecha, usted dobla a la izquierda, ¿qué usted cree, pastor? Si le dice turn right y usted se va para la izquierda, nunca va a llegar, bendecido sea el nombre del Señor. Y así mismo a veces la voluntad de Dios choca con nuestro deseo, choca con nuestras intenciones, choca con lo que nosotros queremos hacer. Significa que no sea la voluntad de Dios. Bendecido sea el nombre de Dios. A veces nosotros tenemos un deseo, tenemos un mandato de Dios, y voy a poner por ejemplo a Jonás. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Dios lo mandó a predicar ¿a dónde? A Nínive. ¿Sabía Jonás que esa era la voluntad de Dios? ¿Qué ustedes dicen? ¿Sabía Jonás que era la voluntad de Dios que él predicara en Nínive? Ahora, ¿fue Jonás a predicar a Nínive? Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y chocamos con la voluntad de Dios, chocamos con el llamado de Dios y estamos constantemente peleando una lucha interna porque yo quiero hacer esto, tú quieres ser doctor, pero Dios no quiere que tú seas doctor. Por eso la palabra de Dios nos enseña a que pongamos las cosas en la mano de Dios. Incluso el salmista escribió una vez y dijo, yo estaba desesperado, estaba en el pozo de la desesperación, pero dice que Dios lo sacó. Cuando nosotros vemos el camino más cerrado, que vemos que las cosas se están poniendo difíciles, ahí es que Dios se glorifica. ¿Cuánto alaban a Dios? Bendecido sea el nombre del Señor. Denle el aplauso al Señor y se lo va a dar fuerte. Gloria a Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Yo quiero que vayan conmigo un poquito breve, como le dije, no predico largo, al libro de Romanos, capítulo 2. Libro de Romanos, capítulo 12. Gloria a Jesús. 12, 1 y 2, vamos a leer. Siempre me gusta leer el versículo anterior porque algún mensaje nos deja, amén. Gloria a Jesús. Con un amén grande empezamos.
Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Viene el versículo 2, que es el más importante en este momento. No os conforméis a este siglo, transformados por la renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién, agradable y perfecta. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí vemos que cuando el apóstol Pablo se refiere a la voluntad de Dios, le da tres cualidades. Una de ellas es agradable. Primero dice la buena voluntad de Dios, es decir, que es buena. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena? Luego dice agradable y perfecta. Bendecido sea el nombre del Señor. La voluntad de Dios siempre para nuestra vida va a ser buena. ¿Cuántos lo creen? La voluntad de Dios para nuestra vida siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. Bendecido sea el nombre de Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces peleamos con la voluntad de Dios. Yo tengo otro testimonio, bendecido sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos, yo estaba trabajando y de un momento a otro sentí que el Señor me estaba instando a moverme de ahí. Y yo le digo a mami, ¿cuánto le da un aplauso al Señor por mi mamá? Bendecido sea el nombre de Dios. Yo le digo a mami, Dios me está diciendo que me mueva del trabajo. Ella me dice, imagínate, ¿qué yo puedo hacer? Me dice. Y hermano, mire, yo puse la renuncia. Y ese mismo día, yo me acuerdo que puse la renuncia desde que llegué. Yo entraba a las 2 de la tarde. Y a las 3, por ahí, entra una persona buscando. Yo era el encargado del área informática de ese sitio. Eury trabajó ahí también. Y llega una persona, el mismo día que yo pongo la renuncia, buscando el técnico de ahí. ¿Cuánto alaban a Dios? Y yo le digo, bueno, yo salgo de aquí a las 6, cuando yo vaya yo paso por allá. Y cuando voy al sitio, lo primero que me pregunta el Señor, después de que ve que yo resolví el problema como en 5 minutos, pues Dios da la sabiduría, ¿cuánto alaban a Dios? Resolví el problema como en 5 minutos y me dice, ¿tú estás trabajando? Y le digo yo, estaba trabajando. Dice, no, pues tú trabajas conmigo ya, ¿cuánto alaban a Dios? Bendecido sea el nombre de Dios. Vea, hermano, las cosas de Dios son increíbles. Y no solamente eso, sino que en ese tiempo Él me triplicó lo que yo ganaba en el otro lado. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero ¿qué pasa? Yo sentí de Dios hacerlo y puse mi renuncia. A veces nosotros no recibimos las cosas que Dios tiene para nosotros porque no damos un paso de fe. Sabemos que Dios quiere, y le voy a decir algo, Dios te hace sentir cuando tú no puedes estar en un lugar o cuando hay algo que no te cuadra, Dios te hace sentir. O sea, tú te sientes que tú no perteneces a ese lugar. Tú vas, pero tú sabes que no. ¿Cuánto le ha pasado eso? O sea, tú dices, no me siento bien en este trabajo, no sé, últimamente. Pero ese sentir que nosotros sentimos dentro, nos lo pone el Señor. Amén. ¿Para qué? Para que nos movamos. A lo largo de la palabra de Dios hay muchísimos hombres de Dios que se movieron bajo la voluntad de Dios. Y uno de ellos que yo siempre traigo a memoria es Elías. Este hombre era tremendo, bendecido sea el nombre de Dios. En una ocasión, Elías le habló al rey Acab y le dijo, no va a caer ni una gota de agua. Vive Jehová, dice que no va a caer una gota de agua, al menos que sea por mi palabra. Bendecido sea el nombre de Dios. Y estos hombres de Dios que vemos que se han movido bajo el mover de Dios en todo ese tiempo, es porque se han movido bajo la voluntad. Y dice que después de que Elías dio esta palabra, Dios le dice que se vaya a un arroyo que estaba frente al Jordán. Y le dice, quédate en el arroyo y no te muevas de ahí, que yo enviaré, oiga, ¿qué envió Dios? Cuervos, para que le llevaran carne, oiga eso, hermano. O sea, Dios lo alimentó 2 veces al día y los cuervos le llevaban la comida. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero vemos lo grande que es el propósito de Dios. Porque ellos eran un animalito más desconfiado que los cuervos, hermano. Y menos con carne, bendecido sea el nombre de Dios.
Pero lo que pasa es que cuando tú estás haciendo el propósito de Dios, aún hasta Satanás lo pone el diablo a trabajar para ti. ¿Cuánto alaban a Dios? Bendecido sea el nombre del Señor. Y vemos que Elías duró un tiempo ahí hasta que se secó el arroyo. Entonces se seca el arroyo, pastor, y Elías bebía del arroyo. El arroyo se secó porque dejó de llover, porque él había dicho que no iba a llover. Pero vemos qué pasa. A veces Dios tiene que secar tu arroyo. ¿Cuánto alaban a Dios? Se fue en lo amén. A veces Dios tiene que secar tu arroyo para que tú te muevas. A veces Dios tiene que cerrarte la llave para que tú entiendas que tenemos que depender solamente de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Y por eso la Biblia nos habla constantemente de que pongamos los ojos en Jesús. No puede haber nadie en nuestra vida que esté por encima de Jesús. Porque yo, gracias a Dios, tengo una hermosa familia, tengo 2 niñas, todos saben, pero mis ojos tienen que estar primero en Jesús. ¿Por qué? Porque mi esposa un día me puede faltar, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero Jesús no falta. Mis hijas pueden faltar, ¿cuánto alaban al nombre de Dios? Pero Jesús no me va a faltar. Y por eso Dios nos manda a que amemos a Dios sobre todas las cosas, porque fuera de Dios no podemos encontrar la paz ni la tranquilidad. Si tú tienes la paz puesta en tu viejo, el día que se te va tu viejo, se te fue la paz. Si tú tienes tu confianza puesta en tu esposo, el día que se te va tu esposo, se te fue la confianza. Pero hay uno que nunca se mueve y que nunca se va, que esa es la piedra, bendecido sea el nombre de Dios, como decía nuestro hermano. Esa es la piedra inconmovible, bendecido sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, volviendo al versículo, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 3 cualidades. A veces nosotros pasamos por situaciones y decimos, bueno, pero esta voluntad como que no me está gustando mucho. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero sucede que siempre Dios, detrás de toda cosa, detrás de cada cosa que nos sucede a nosotros, hay un propósito de Dios, y los que amamos a Dios sabemos esto. Amén. Porque dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y cuando dice todas es todas, bendecido sea el nombre de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todos tenemos en nuestra vida un deseo, todos tenemos en nuestra vida algunas prioridades, pero la prioridad principal, como decía en el libro, como dice en el libro de Eclesiastés, el último versículo, capítulo 12, dice que el discurso de toda lectura es este, que el hombre tema a Jehová. Eso es lo principal. Si usted teme a Dios, hermano, no importa la circunstancia que usted esté, no importa en el momento que usted se vea, la bendición de Dios, el propósito de Dios te va a alcanzar. Bendecido sea el nombre de Dios. Yo quiero que vayamos conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 28. El pastor ya está saboreando, nada más dicen, bendecido sea el nombre de Dios. Deuteronomio, capítulo 28. Con un amén grande empezamos. Recuerden un amén de todos. Gloria a Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante dice: acontecerá que si oyeres, como dice, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Mire cómo nos habla la palabra de Dios en este momento. Aquí dice, acontecerá que si oyeres, como dice, atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque no es solamente escuchar la palabra de Dios aquí en esta noche y usted dice y no hacen nada, bendecido sea el nombre de Dios. Dice que tienes que escucharla atentamente para guardarla
y ponerla por obra, o sea, practicar la palabra de Dios. A veces nosotros sentimos que Dios no nos bendice, y si Dios no te bendice, es porque tú no estás guardando la palabra de Dios. ¿Cuánto la, se fue la gloria? Muchos quieren que Dios lo bendiga para que dé fruto, pero para tú dar fruto tienes que obedecer la palabra de Dios y adaptarte a la voluntad de Dios. Porque oiga la diferencia, en vez de usted pedir por las bendiciones, la palabra de Dios dice que las bendiciones te alcanzarán. Dígale al que está a su lado, las bendiciones te alcanzarán. En vez de nosotros buscar las bendiciones, no tenemos ni que pedirlas, porque las bendiciones, usted va a ir corriendo, hermano, en el highway a 60 y la bendición atrás de usted. Fricia, bendecido sea el nombre de Dios. Las bendiciones te van a alcanzar, te van a perseguir, porque no hay forma, no hay una manera de que tú haciendo la voluntad de Dios, el diablo te ponga la mano. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque también nos dice que si no hacemos todo eso que la palabra de Dios nos manda, las maldiciones también alcanzan, hermano. Las maldiciones también te alcanzan. Pero vemos que cuando nos adaptamos a la voluntad de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, las bendiciones de Dios nos persiguen, nos alcanzan. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay un versículo que quiero leerlo, ya casi estamos terminando, hermano. Mateo capítulo 7, bendecido sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 19 al 21. ¿Lo tenemos? Bendecido sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Así que, ¿por qué? Por sus frutos lo conoceréis. Y este es el más bonito. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios? Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Vemos como Jesús primeramente habla de los frutos. Bendecido sea el nombre de Dios. Y el mensaje que estaba dando el hermano Omar en la vigilia, él hablaba ahí de este hombre que parecía cristiano antes de ser cristiano. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Cornelio daba fruto. O sea, aunque él no conocía a Dios, su deseo de acercarse a Dios, su intención de conocer a Dios, permitió que Dios se le revelara y le dijera: busca a este predicador, busca a Pedro, e invítalo para que vaya a tu casa. ¿Por qué? Porque Cornelio estaba buscando la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras está cercano. Entonces vemos que Jesús dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Y hay diferentes formas de dar fruto. Ya vemos muchos hermanos, bendecidos sea el nombre de Dios, pero no todos los hermanos podemos ser guitarristas. ¿Usted se imagina eso, pastor? 40 guitarras. Bendecido sea el nombre del Señor. No todos los hermanos podemos ser bateristas. No todos los hermanos podemos ser pianistas. No todos los hermanos podemos ser pastor, porque ¿a quién vamos a pastorear? Bendecido sea el nombre de Dios. Y yo esto se lo digo, hermano, porque cada uno de nosotros necesitamos tener un encuentro cercano con Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú en mi vida hagas tu voluntad. Quiero que tú en mi vida hagas tu voluntad, cumpla tu propósito en mí. Pídanle siempre a Dios sabiduría. Señor, guíame, porque le aseguro que Dios le va a abrir el camino y lo va a guiar, porque el Dios que yo conozco es un Dios vivo. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Ya para cerrar, hermano, tenía más versículos, pero el pastor me dice que siga. Bendecido sea el nombre de Dios. Hay un versículo. Dice el pastor que es otra vigilia. Bendecido sea el nombre de Dios.
En el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién le va a decir al Señor, tú tienes que hacer esto así? Nadie puede mandar al Señor. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 16. Yo lo voy a buscar con los hermanos porque me dio envidia, vi que lo estaban buscando. Bendecido sea el nombre de Dios. 1 Corintios 2, 15 en adelante, sí. 14 en adelante, perdón. Estamos a su orden, hermano. Dice, primero dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí va el versículo que le decía, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero dice, cuando termina el versículo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, bendecido sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que nos dirige, que nos guía. Y Jesús lo dijo muchísimas veces. Yo me voy, pero no lo dejaré solo. Le dejo el Espíritu Santo y usted dirá, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? El Espíritu Santo es que nos va a guiar a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque solo no podemos, hermano. Somos humanos, fracasamos, cometemos errores, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo de Dios está con nosotros para corregirnos, para dirigirnos, bendecido sea el nombre de Dios, para llevarnos por el camino correcto. Y ya para terminar, voy a decirle este versículo que está en 1 de Juan 2, 16 y 17, o mejor dicho 17, y quiero que me pongan atención. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Pónganse de pie, bendecido sea el nombre de Jesús. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú has puesto tu palabra en mi boca, Dios mío. Te pido, Dios mío, por cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche. Y te pido, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están en este lugar, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Te pido que tú nos guíes, Señor. Nosotros cometemos muchos errores. Nosotros cometemos muchas fallas, Señor. Pero queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos que tu propósito se cumpla en nosotros, Señor. Como tu palabra dice, aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla, Señor. Y yo te pido ahora, Señor, por cada uno de mis hermanos en este lugar. Y te pido que tú nos guíes, Señor, a los jóvenes, a los adultos, Señor, a los ancianos de esta iglesia, Señor, al pastor, a los diáconos, Señor, que podamos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Y por eso estamos en esta noche buscando tu presencia. Por eso estamos en esta noche buscando de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu gloria, Señor, se manifieste en cada uno de nosotros. Y que tú nos guíes, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta noche si hay algún enfermo en este lugar, te pido que tu gloria, Señor, lo toque en esta noche. Que toda enfermedad, que toda dolencia se desaparezca, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Queremos, Dios mío, que tú traigas ese avivamiento, Señor, como decía nuestro hermano Omar, a tu iglesia, Dios mío. Y que tú con cada uno de nosotros, Señor, tengas ese acercamiento, Señor. Que tú comiences, Señor, a obrar